Shalom, shalom, bienvenidos nuevamente a Jerusalén, bienvenidos a Israel, continuando con nuestro ciclo La estructura espiritual de la realidad. Habíamos comenzado a ver en nuestro esquema que estamos proyectando, que es una especie de plano inteligible, espiritual de la realidad, cómo está conformada la realidad espiritual, o más bien, cómo la Kabbalah nos enseña a aprenderla. Habíamos visto en nuestra clase pasada que Atzmut, lo que está en la parte superior de nuestro esquema, de nuestro slide, se refiere a la mismidad, a la esencia de la realidad, que es inaprehensible, es el estado de la unidad, del ser. Y el hombre va conociendo, el hombre está inmerso en la dualidad. Yo conozco a partir de mi realidad, yo percibo la realidad. Es decir, la realidad es mi percepción de la realidad. Captar la realidad tal cual es todo el proceso de la propia creación, de acuerdo a la espiritualidad de Israel. Entonces, de esa tzmut, de esa mismidad, de esa esencia, emana, se irradia luz, plenitud, la plenitud infinita que llena toda la realidad. Lo que todos deseamos de una forma u otra, más allá de las denominaciones que le damos, estamos hablando de luz, de plenitud. Ese es el lenguaje que utiliza la Kabbalah. El primer recipiente espiritual de esa luz, de esa plenitud, se llama Ein Sof, infinito. O sea, que hay una realidad infinita que está más allá del tiempo, del espacio, que es la que contiene a esa luz. En ese plano, la luz, el Or, se denomina Ein Sof, infinito, porque la luz adquiere el nombre del espacio, en Kabbalah, del Kli que la contiene. Es como un vaso. Si un vaso es transparente, el agua la veo transparente. Si el vaso es de color rojo, el agua la veo roja. Pero no cambió el agua, cambió en el recipiente que se revistió. Lo mismo es cada uno de estos planos espirituales, lo mismo es nuestros deseos. El espacio, el Kli, el deseo, está conformado por el que percibe, no por la luz, por lo que irradia Atzmutó, la esencia, sino por la interacción de esa luz con el deseo, con la percepción, con todo lo que conforman al ser humano. Entonces, ese plano infinito, Ein Sof, es de donde empieza a hablar la Kabbalah. Y la Kabbalah dice que antes de la creación, ¿qué quiere decir la creación? Antes de la realidad nuestra, de nuestra realidad. Donde empieza a hablar la Torah, donde dice Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz, en el comienzo, desde el comienzo, antes de esa realidad, nos dice la Kabbalah, dice que antes de la emanación de las emanaciones y la creación de las creaciones, la luz infinita llena toda la realidad. Está hablando de un espacio infinito que llena toda la realidad y que es anterior a esta nuestra creación. Pero estamos hablando, cuando hablamos de antes y después en Kabbalah, no estamos hablando de historia ni de arqueología. Estamos hablando de causas y consecuencias, como ya explicamos otras veces. O sea que estamos hablando de un estado superior de ser que existe también ahora. No que dejó de existir, sino que ese estado el hombre puede alcanzarlo si él trasciende la ilusión en la cual está inmerso a través de sus deseos limitados, egoístas y restringidos al ámbito simplemente material sensorial como un fin en sí mismo. Esa realidad se llama infinito. Entonces, ¿qué nos dice la Kabbalah? Nos dice que antes de la emanación de las emanaciones y la creación de la creación, es decir, que cuando está hablando de emanación y creación está hablando de voluntad y deseos y pensamiento. Nos dice que antes de que surja aún el deseo humano y el pensamiento, la luz infinita llena toda la realidad. ¿Qué estamos viendo acá? Que antes de que el hombre tenga un deseo y que el hombre piense, es decir, antes de la conciencia humana, ya hay una realidad.
y que el hombre cuando desea y piensa no hace más que intelectualizar esa realidad. Es decir, cuando nosotros pensamos y deseamos, estamos poniendo límites. A medida que nos desarrollamos y conocemos, expandimos nuestros límites. Es como siempre vemos en ejemplos de educación. Un niño en el primer día de clase ante el maestro y el aula, ¿qué imagina él? Todo lo que hay ahí, todo lo que le van a enseñar, es muy limitado. Una cosa es el maestro que quiere enseñarle, que quiere transmitirle, y otra cosa es la conciencia que tiene el niño de todo lo que hay ahí. ¿Con qué ojos ve un niño todo eso? Con sus miedos, que lo sacaron de un espacio conocido, su casa, sus padres, a otro espacio nuevo. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? De la misma forma, es el alma cuando llega a este mundo. Está en un espacio nuevo y tiene que aprender una realidad superior. Y en ese aprendizaje va descubriendo. Quiere decir que hay algo que existe, lo descubre, está cubierto y él va sacando los velos y alcanzándolo. Pero esos velos están en nuestro interior. Entonces, ese infinito es un espacio, un estado de ser que está por sobre nuestros limitados deseos y pensamientos. Todo el trabajo espiritual es expandir el deseo del hombre a lo infinito, a lo completo, y por ende el pensamiento va atrás del deseo, porque ¿en qué pensamos? En lo que deseamos. El pensamiento es consecuencia de nuestros deseos. Cuando el hombre piensa, no hace más que articular e intelectualizar sus deseos. Pero es el deseo el que pone los límites al pensamiento. En lo que no deseo, no pienso. No solamente eso, es el deseo el que expande también el tiempo. Cuando alguien nos dice, vamos a hacer tal cosa, y decimos, no tenemos tiempo. ¿Cómo que no tenemos tiempo? Tenemos tiempo, pero lo queremos emplear en otra cosa que deseamos más. Quiere decir que el deseo es el que pone los límites al pensamiento, al tiempo. Lo que deseamos es nuestra realidad. Nuestra realidad, es decir, nuestro pensamiento es nuestra realidad, pero depende de lo que deseamos. Entonces, todo esto conforma que estamos explicando la percepción judía de la realidad y la percepción principalmente en la óptica de la Kabbalah. Entonces, aquí estamos hablando de Ein Sof en nuestro plano, después donde dice Ein Sof, de una realidad anterior a nuestra aprehensión inmersa en el tiempo y el espacio y los límites. Pero vemos ahí mismo el concepto del Tzimtzum, la contracción de ese infinito, que como ya explicamos, es que como cuando el maestro quiere enseñar, debe contraer, revestir su sabiduría en ejemplos, de forma tal que el alumno pueda captarlo. De la misma forma, sucede con la energía infinita, esa luz infinita. Akadosh Baruj Hu debe contraerla para que podamos tomar conciencia de ella, como un adulto que contrae lo que él conoce para explicárselo a un niño. Y para el niño es suficiente, y cuando va creciendo va expandiéndolo. Esa contracción, ese tzimtzum, va a generar diferentes realidades, diferentes mundos. El primero de ellos es Adam Kadmon, como vemos del lado izquierdo y en color verde, la línea descendente, que es la línea de manifestación, la línea creativa, cómo la creación se va desarrollando y se va manifestando. Eso tiene que ver con la parte izquierda. Adam Kadmon es que luego de ese tzimtzum, como explicamos en la clase pasada, ¿qué queda? Queda un espacio vacío, oscuridad. Y en la oscuridad no veo absolutamente nada. Pero cuando llega un poco de luz en medio de la oscuridad, surge el contraste. Entonces, ahora hay grises, ahora hay elección, cosa que no había antes en Ein Sof, que era todo luz, estaba todo iluminado, y donde hay lleno absoluto no hay lo que agregar, entonces tampoco hay libre albedrío, porque todo es completo. En la oscuridad absoluta tampoco puedo elegir, porque no veo nada.
¿quién puede elegir el que ve? El que tiene contrastes, el que puede comparar. Entonces, en medio de esa oscuridad surge un rayo de luz, que es Adam Kadmon, un hilo de luz que crea algo nuevo. ¿Qué es lo que crea? Crea la posibilidad de elegir. Es en potencia el comienzo de la creación. Es un rayo, un hilo de luz infinita, de plenitud. Y como surge la plenitud en ese espacio vacío, automáticamente surge la voluntad de recibirla, el deseo surge. Eso tiene que ver con el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut, que es el mundo de la emanación, de la cercanía, se podría traducir, y Adam Kadmon, mundo primigenio, hombre primigenio, perdón. Entonces Atzilut tiene que ver con esa voluntad. ¿Por qué? Porque queremos recibirlo. Entonces Adam Kadmon es la energía que se manifiesta, dando en forma infinita dentro de la creación. En realidad no tanto en forma infinita, sino limitada a un hilo de luz. Pero dentro de ese hilo de luz está la energía infinita. Atzilut es la voluntad en armonía con eso, es decir, esa recepción. Adam Kadmon y Atzilut serían como Adam y Javá en el Gan Eden. El Gan Eden sería el Olam Atzilut, el mundo de la emanación. Y Adam y Javá, esas dos fuerzas que están en armonía, el dar y el recibir, lo femenino y lo masculino, todas las dualidades y los aparentes opuestos se armonizan en Atzilut. Todos los opuestos, que en realidad son complementarios, en Atzilut surgen ¿de qué? Del dar y del recibir. En última instancia, esas son las dos energías únicas que existen en la creación, dar y recibir, y a partir de esas dos energías hay movimiento, hay creación, pero ahí están en armonía, y como están en armonía, hay un estado fuera del tiempo, porque cuando hay armonía, no hay búsqueda, hay placer, disfrute. Cuando una persona está en un estado de plenitud, de éxtasis, no quiere dejarlo. Entonces no hay tiempo ahí. ¿Por qué? Porque el tiempo es cuando hay búsqueda, cuando estoy buscando algo, cuando hay movimiento hay tiempo. Pero en el estado de éxtasis, de plenitud, de placer completo, ahí no hay búsqueda ni movimiento ni tiempo. El tiempo va a surgir, como vemos ahora, a partir del Lama Briah y Yetzirah y Asiyah, que tienen que ver con el pensamiento, la emoción y los actos en sí. Es la pérdida del estado edénico. Es cuando el alma sale de ese estado de armonía y toma conciencia egoica. Aún en ese plano no hay conciencia egoica. Es como Adán y Javá, antes de comer del fruto, no tenían vergüenza de estar desnudos porque no tenían conciencia egoica. Entonces no se veían a ellos mismos. Al salir de ese estado donde hay armonía entre el dar y el recibir, surge la conciencia del yo pequeño. En los planos superiores, Atzilut, Adam Kadmon, en Sof, la conciencia es una conciencia superior de un estado de unidad, donde toda la realidad está unificada. Y eso es lo que pretendemos llegar permanentemente cuando decimos todos los días Shema Israel, que estamos diciendo que todo es uno, que hay una unidad intrínseca. Esa es la unidad que nos trae la Torá, la unidad original, el concepto de que todo es uno. La aparente multiplicidad no son más que diferentes aspectos de esa misma realidad. Entonces Adam Kadmon y Atzilut sería el dar y el recibir en armonía. Pero cuando se pierde esa armonía entre el dar y el recibir, que surge el pensamiento, que es Olam Briah. ¿En qué pienso? En cómo recuperar esa armonía. Pero como ya estoy fuera de ese estado, ya ese pensamiento está fuera de esa realidad, entonces es
una percepción limitada de esa realidad. Es como yo percibo la realidad, no como la realidad es, como la intelectualizo. Entonces cuando comienzo a pensar, hay emociones y hay actos y movimientos en querer alcanzar nuevamente esa realidad que está más allá del tiempo, más allá del espacio. Y eso tiene que ver con los tres mundos inferiores, Briá, Yetzirá y Asiá, que son el pensamiento, la emoción y los actos. Entonces pensar, sentir y actuar en realidad tienen como objetivo lo que alcanzar lo que deseamos, en qué pensamos, qué sentimos y en qué actuamos y nos movemos para alcanzar lo que queremos, no lo que ya tenemos. Entonces toda la creación es un proceso que gradualmente, a través del cual gradualmente el hombre quiere recuperar ese estado edénico, quiere alcanzar ese estado de unidad. Pero si el hombre ya estaba en ese estado de unidad, ¿para qué hay que recuperar? ¿Cuál es el sentido en la creación de recuperar algo que ya teníamos? Y es muy simple. Cuando el hombre fue creado y manifestado, el alma se manifestó en el estado edénico, en el Olam Atzilut, en el Gan Eden, no fue por su voluntad, fue una imposición. Akadosh Baruj Hu lo creó y lo puso ahí. Y a pesar de que había un placer infinito y plenitud, como el hombre eso no se lo ganó, sino que se lo dieron, no podía disfrutarlo. Entonces, toda la creación que tiene que ver con el Lama Briá, que significa justamente el mundo de la creación, el Lama Yetzirá de la formación, y el mundo de Asiá, que es el mundo de la acción, ¿para qué es? Para que el hombre, al haber perdido esa plenitud, ahora la vea desear. Pero la diferencia es que ahora la desea por sí mismo, no porque se la dieron, la quiere. Es como un niño que nunca probó chocolate o algo dulce. No tiene deseos de algo que no conoció. Nadie desea lo que no conoce. Entonces le damos ese dulce y le va a gustar. Y si se lo quito ahora lo va a querer. Pero lo va a querer porque él lo necesita, porque él lo disfruta y va a hacer todo para alcanzarlo. Esa es la didáctica de la creación. Pero si no lo conocía, ¿cómo puede alcanzarlo? Entonces el alma fue depositada en el Gan Eden, en el Olam Atzilut, en lo completo, pero no podía disfrutarla, porque él no la había ganado, y también no conocía la falta de eso. Como quien nunca probó el chocolate, no siente falta de chocolate, porque nunca había probado ni comido chocolate, entonces nadie siente esa falta, pero después que lo probó, quiere nuevamente recuperarlo, pero recuperarlo ahora sí por su propia voluntad y deseo, y no por imposición. Por eso hay una regla en Kabbalah que dice: no hay imposición en lo espiritual. En el terreno espiritual no hay imposición. Toda imposición es contraria, porque el alma fue manifestada para revelar lo que libre albedrío, elección. Si no hubiera libre albedrío y elección, entonces el alma y el hombre no puede desarrollarse. El hombre se desarrolla aprendiendo, equivocándose. Por eso lo que nosotros llamamos mal es el error del hombre y después podemos corregirlo. Cuando más el hombre se equivoca, más sufrimiento trae. Y después más va a tener que aprender a corregir. Por eso a veces el libre albedrío. Si no existiría el libre albedrío. El libre albedrío, una vez que se libera, actúa en todas las dimensiones. Entonces el hombre puede generar bien y puede generar mal. Cuando el hombre más experimenta, prueba y se equivoca, más mal genera, pero también luego más placer va a tener al corregirlo, a disfrutarlo. Pero si alguien puede corregir antes de llegar a eso porque lo entiende internamente, entonces es mucho mejor. Es como la pregunta del libre albedrío es muy importante, porque es como uno puede ver en el relato de la Torá y dice: si en el Gan Eden el hombre y la mujer probaron del fruto prohibido, Caín mató a Abel, y toda la Torá nos cuenta acontecimientos, el becerro de oro, etc. ¿Dónde está el libre albedrío? Quiere decir que las cosas
estaban predeterminadas, pero no es así. Lo que la creación es un programa. También en la Kabbalah se llama el programa de la creación o el pensamiento de la creación. Hay un programa. Ese programa hay que cumplirlo como un estudiante que va a la universidad y debe cumplir un programa. El programa debemos hacerlo. Ahí no tenemos elección, porque nosotros no creamos el mundo, sino que hay un creador, Akadosh Baruj Hu, que creó el mundo. Así como el hombre no elige que son los ojos los que ven, sino que llegó a un mundo y a un cuerpo donde a través de los ojos él ve, a través de la boca se alimenta, puede comer determinadas sustancias y determinadas sustancias no. Eso no está en la elección del hombre, sino el hombre lo que elige, el hombre no elige lo que es ni lo que tiene, sino que hace con lo que es y con lo que tiene. Entonces toda la creación fue manifestada para eso, para esa elección. Entonces el hombre debe aprender a elegir, como dice, el bien y el mal puse ante ti, elige el bien y la vida. Entonces hay un límite donde se da la elección, y ese límite es el programa, como dijimos. Entonces el hecho de que el hombre probó del fruto prohibido y que Caín mató a Abel, ese programa el hombre lo puede hacer en diferentes planos. En el Lama Briá, en el Lama Yetzirá o en el Lama Asiá. El Lama Briá es en el pensamiento, en la reflexión, en el discernimiento. El hombre puede discernir y entender que algo está mal, y cuando lo entiende y lo discierne interiormente, no tiene necesidad de llevarlo a la experiencia y al sufrimiento, porque lo comprendió interiormente. Hay personas que entienden algo y no lo hacen, otras personas no lo entienden, tienen que experimentar y sufrir. Dos amigos, viene una persona y les ofrece drogas. Uno acepta y otro dice, ¿para qué quiero ello? Ya sé, eso me va a llevar a algo malo. El que aceptó va a entrar en un ciclo ahora que se va a hacer drogadicto, que va a tener que dejar de ser drogadicto, y mientras el otro sigue adelante su vida, el otro perdió tiempo, y en esa pérdida de tiempo aprendió algo, pero aprendió por el camino del sufrimiento en vez de aprender por el camino de la conciencia. Por eso dice, está el camino de la conciencia, de la Torá, del conocimiento de los principios objetivos, las leyes universales, o el camino del sufrimiento. El camino del sufrimiento también aprendo, pero aprendo sufriendo. Entonces, ¿para qué sufrir si podemos aprender con conciencia? Entonces la Torá sería como el plano y un manual del mundo, como cuando una persona entra en un campo que está lleno de hongos. Hay hongos comestibles y hongos venenosos. Yo puedo empezar a probar y puedo intoxicarme. O puedo tomar un libro que esté escrito, los hongos de tal color son comestibles, los otros son venenosos, y a partir de la experiencia que me transmite ese libro, puedo aprender y no tengo necesidad de sufrir. Entonces ese es el camino de la Torá, el camino de la conciencia. Entonces hoy aprendimos un poco de esa línea descendiente, de la manifestación de la creación, desde la esencia hasta el Olam Asiá, el mundo concreto. Vimos cómo va bajando y descendiendo, pero no es histórico ni es arqueológico, son diferentes niveles de conciencia. Vamos a seguir de a poco estudiando, avanzando, y nos vamos a encontrar, Bezrat Hashem, la próxima semana, Bli Neder, para seguir estudiando y aprendiendo. Shabbat Shalom, desde Jerusalén, hasta la próxima semana. Shalom, Shalom.